Comenzamos esta última semana del mes de junio. Ahora sí, llegó diciembre. ¿Sí o no, Duerno? Prácticamente, Nacho. Hay que empezar a comprar la masa para los buñuelos. Eso Las sí no es buñuelos, exageración. hojuelas y No, pero sí natilla. hay que comprarla desde ya, porque si sube para diciembre, Ave María. hay que asegurarla. Bueno, vamos de atrás para adelante saludando a las dos Andreas, a don José Luis Alarcón y a don Nacho. don José Gil, que ya está que entra a la mesa. Vámonos de atrás para adelante. Parece bien. Lo primero, se le fue el título a Nacional el sábado. Ah, se le fue el título, Nacho, ¿cierto? ¿Qué pasó? Lo vi que usted, que el técnico no tiene por qué hablar, que perdió la autoridad, lo estaba escuchando hace unos minutos. No, Nacho, Ahí pasaron hablaba. muchas cosas. Mire, en materia futbolística, para nadie es un secreto que Millonarios tenía mejor equipo que Atlético Nacional. En composición, en trato de pelota, 3 años y medio de un proceso que respaldaron en Bogotá, en el equipo azul de la capital, y obviamente tenía una ventaja muy amplia sobre 5 meses que tiene el técnico Pablo Autori trabajando. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Autori le apostó al tema físico porque sabía que con la pelota no le iba a sacar ventaja a Millonarios. Empezó ganando Nacional, cometió el error de tirarse para atrás, darle la pelota y el espacio a Millonarios y terminó empatando Millonarios al minuto 70 y punta del compromiso. Y la decisión del técnico Autori fue tratar de ser conservador y aguantar hasta los penales. Al momento de presentarse el luminoso para decir que habían 5 minutos de adición, Nacho, el técnico quería hacer unos relevos, unos cambios. Pensó obviamente en Brian Palacios, pensó en John Duque, pensó en Harlan Barrera, pero sus relevos coincidían en sacar jugadores experimentados, como Jefferson Duque, como Dorlan Pavón y compañía. Lo que pasa es que en el momento de los cambios y de los relevos, lo que se ve, el técnico lo confirma también en rueda de prensa de una u otra manera, es que los jugadores se niegan a salir para que los experimentados estén en el terreno de juego a la hora de cobrar los penales. Así que el técnico queda desautorizado. O sea, la decisión del técnico de ejecutar los cambios que él tenía pensadas no ¿Cómo se así? hizo. Entonces no lo dejaron. Se la pararon los jugadores. Los que estaban en la cancha. Los que estaban en la cancha, los líderes del equipo. Con Como razón. le pararon las instrucciones, no pudo ejecutar lo que él quería, se van a la tanda de penales. Para mí los penales no son una lotería. Un penal bien cobrado lo tapa, Y, no lo venga, tapa y ningún entonces arquero. los que se comieron los penales fueron los que no se Los querían... experimentados, exactamente. Los que no se querían salir. Ah. Dorlan Pavón, uno no. Dorlan se lo comió, Harlan se lo comió, Duque se lo comió. Duque se comió el primero. No, pero uno de los que no quería salir, que era Dorlan. Dorlan. Duque tampoco quiso salir. Entonces se Y lo metió. Nada más metieron uno. No, en realidad metieron solamente uno. Metieron dos. Metieron dos. dos. Sí, ¿quién lo metió? Lo metió Harlan Y lo Danovis. y Danovis Vanguero. Los únicos dos que metieron por Atlético Nacional. Duque votó el primero y lo tuvo que repetir. Se lo taparon, pero porque se salió mucho la... Sí, bueno, lo cobró con la misma característica, José. Ay, se lo Se tapó después de repetir. No, lo repitió y lo hizo, pero al primerazo se lo taparon. Entonces, Nacho, el daño no está en perder un título. Sí, se puede perder un título. Los equipos grandes normalmente pierden títulos. Cuando llegan a la final, pierdes o ganas. Eso puede pasar. El gran dilema es que Atlético Nacional, con lo que se vio en esos últimos 5 minutos, puede que pierda el rumbo de un proyecto que hasta el momento venía dando frutos, así no se jugase bien. ¿Y cuál es el rumbo que se pierde? Que con qué cara le van a creer un técnico que no puede tomar decisiones para hacer cambios en el equipo. Bueno, se nos fue. Pero tenemos al técnico. Ah, bien, pues escuchemos ya para qué, Se le pero hay que fue, a escucharlo. Nacional se le fue, pero más Ah, que no, el que título. no, Pero que no, juegue- que el técnico no quiere salir porque está muy Ah, abajo. que tampoco lo van a dejar los jugadores. Estaba No hechornado. lo dejaron los jugadores. no, los lo asistentes de aquí no lo Nacho, dejaron. no lo dejaron en el máster, no fue lo No jugador. lo dejaron. Los de Medellín. Nacho, pero Estaba vuelven a por jugar todo lado. mañana. Bueno, señores, continuemos entonces. Quedó triste el Nacional. Nacional, seguramente quedó triste. Claro. Los ¿Tiene hinchas más de estrellas Nacional. Millonarios que Nacional o no? No, Igual, no, quedaron Nacho. igual. No, 17 para Nacional, 16 para Millonarios. Más veces campeón sigue siendo Nacional. Ah, bueno. Sí. Entonces todavía estamos a una. Millonarios empate, está sí, una. pero está a una. Sí, total. Muy bien. ¿Usted qué opina, Duder? No. Váyase de aquí. No Qué me quiero ir. tragedia. Duder, bueno, no, una tragedia. Tragedia del aguacero. No paran. Estamos aquí en el Sí, fenómeno del claro, niño, Nacho, pero tragedia no es. paró de llover. Oiga, el ¿no? frío de esta mañana fue Oiga, una cosa qué tremenda. lluvia. El aguacero del sábado, Nacho. No, el aguacero del sábado estuvo bravo y con muchas ganas. Tragedia es perder Bueno. una vida, Nacho, por los intolerables del fútbol. Hubo una locución. Y se perdió una en Bogotá. Mataron un hincha de Nacional. Ay, en No le puedo serio. Con creer. arma blanca, Ah, sí. terminó en eso. Sí. Eso sí es una tragedia. Ah, no le creo. Definitivamente hay gente que no sabe diferenciar entre ¿Y un qué le juego pasó al y la muchacho? convivencia. Ah, no. Poco se sabe de las circunstancias Sí, poco se sabe de de las la Que fue en un muerte, bar. pero fue un hincha. Hablan que fue como en un bar y allí fue donde comenzó el incidente y murió de una herida con arma blanca. Al parecer por un hincha de Millonarios.
Esa es. Esa es la tragedia. Van Esa es la sabiendo tragedia. porque no me gusta el fútbol. Ahí lo van sabiendo. Porque yo sé que eso es por fuera de la cancha. No, usted no, dice no, que nada Nacho, que ver, pero lo que pasa es que una eso no es culpa vida del fútbol. por un partido. Eso no es culpa del fútbol, eso es Es culpa lamentable. Una del vida genoma de violento la sociedad, que tenemos nuestra nosotros sociedad. como Una sociedad. vida por un Que partido. es triste saber que hay seres humanos así en una sociedad como la nuestra. Bueno, sigo con nacionales, después entro con usted, con las internacionales que por ahí me escribieron a decir el doctor Úsuga que está como para alquilar con lo de Rusia. Alocución grabada del presidente y repetida. Sí, Nacho, fue una intervención del presidente en una universidad en Francia el pasado viernes, en horas de la tarde, horas de Colombia, más o menos, sobre el final de la noche en Francia, pero horas de la tarde en Colombia, repetían la locución presidencial en nuestro país ayer a las 7 de la noche por todos los canales públicos de nuestro país, tanto nacionales como regionales, alocución en la que el presidente Petro tuvo una intervención bastante larga, esa locución le cuento que fue de más de una hora, y en dicha intervención les traje 5 apartes del presidente Nacho. Vea. El primero, uno donde a esta comunidad que es de colombianos afectos al programa del presidente, les hace un resumen de lo que estaba haciendo con el presidente Macron en un acto anterior. Mire cómo se refiere el presidente Petro a la intervención que tenía con el presidente Macron anteriormente, y una intervención no solo con él, donde también había representantes de la banca mundial, algunos expresidentes y demás. Vea cómo se refiere. Vengo de una reunión de presidentes, una puesta en escena del presidente Macron, por sus necesidades políticas internas, externas, una geopolítica alrededor del problema de si la humanidad sobrevive o no. Muchísimos presidentes africanos, árabes. Estaba en una puesta en escena con el presidente Macron, palabras del presidente Gustavo Francisco Petro. Así considera pues que era lo que estaba realizando con el presidente de Francia. Con lo mismo que Pues hace es la nuestro actuación. invitado, Bueno. Gustavo Francisco Petro. Gustavo Francisco Eso, Petro. así lo llama nuestro En invitado. el segundo aparte, el presidente está hablando de la reforma laboral y termina con algo que yo la verdad no sé si es que sea muy común entre empleadores y empleadas. La reforma laboral que no buscaba más que si pasan las 6 horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras. Es decir, un mayor salario que si se trabaja de día. Que si llega el sábado y el domingo, los días de descanso, y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia. Que si se entra a trabajar, entonces no te contraten por un mes o 2. Que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente. Sino que te contraten de manera indefinida. Oye, la reforma laboral estaba buscando, entre otras, que si eres mujer, el patrón no te acose sexualmente. El presidente une muchas cosas Sí, sin comentarios. en medio de su discurso. Muchas de las que dice anteriormente en este aparte ya existen, o sea, no se estaban buscando con la ¿Y qué reforma pasa laboral. si, entonces esto quiere decir que esa reforma laboral va a acabar con los periodos de prueba? Y si la persona Según que eso yo sí, contrate según eso sí. No pasa la Es lo prueba. no único, pasa la es lo prueba, único que entonces sería- gravísimo, porque entonces, ¿quién contrata? Qué susto. Y si no, A y si- ciegas. y si no es la persona indicada. Ah, ciega. Y si no es la persona Pues por eso indicada, es que si están no tan sabe- o preocupados. si no sabe hacer Le la- preocupe de los la labor. microempresarios y de las pymes, estos los grandes, no, ellos tienen con qué. Pero preocupe de los chiquitos, que es que esta reforma va en contra de todos los pequeños y medianos empresarios. Sí, señor. Más adelante en su intervención habla de la reforma a la salud, del sistema de salud de nuestro país. Dice que tenemos el sistema de salud número 81 en el mundo. Yo no sabía que estábamos tan atrás, pero esas son las palabras del presidente Gustavo Petro. El sistema de salud número 81 en el mundo. Y hace una referencia en medio del discurso a Pablo Escobar. Y como él siente que en la referencia a Pablo Escobar el público aplaude, más adelante vuelve y habla de Pablo Escobar. Veamos lo que dice. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó.
Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano. Y hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar. Nosotros somos García Marquianos. Deja mucho que pensar. Hijo de la oligarquía colombiana Pablo Escobar. Yo no, la Hijo verdad de la no sé de dónde oligarquía saca eso el colombiana. presidente, No, pero... no, es que estáis variando. Hijo de una necesidad de unos consumidores extranjeros, norteamericanos en específico, que fueron los que lo llevaron a montar este negocio. O es que los ricos de Medellín o los ricos de Colombia le dijeron, venga, Tony, tome la palmadita en la espalda y hágale. Empiezan unos mensajes y vas con toda contra la gente. Yo he tomado como postura, Nacho, no opinar mucho, sino No, dejar pero yo que sí los opino critiquen. porque toca opinar. Entonces ya el discurso, y como se ha vuelto reiterativo y lo han comentado en muchos medios, ya se fue de frente contra esa clase. Contra las oligarquías. Contra las oligarquías, se los fue de banqueros. frente, sí. O sea, está ya porque no tiene otro discurso. Y más adelante Nacho hace una advertencia, mucho se habló de las grandes reformas del presidente Petro y había una que como que iba caminando con la ministra que se tenía, que salió cuando salieron los 7 ministros y hace el anuncio de la próxima reforma que nos imaginamos va a ir en la legislatura que comienza a partir del 20 de julio. Presentar el proyecto de la reforma agraria para ver si es verdad que podemos abrirle las puertas de la tierra fértil al campesino y la campesina, ahora que en tiempos de crisis climática va a ser tan necesario el alimento en el plato de cualquier colombiano o colombiana. Y veremos qué dice el Congreso. El Congreso tendrá que escoger si se arrodilla ante la codicia de gente que va a tratar mal a los mismos congresistas, o si por fin construye un Congreso admirable que se ponga al servicio, como ordena la Constitución de Colombia, del interés general y por tanto de la justicia social y de la paz. Entonces, Nacho, para la próxima legislatura, reforma agraria se viene y será quizás uno de sus grandes proyectos. Habló de todas las reformas, pero recuerda que la semana anterior Andrea Sierra nos mencionaba, se cayó la reforma laboral, no la puede volver a presentar igual. Yo le dije, seguramente le hará algunos cambios cosméticos, porque no la puede presentar igual, pero mire lo que dijo en Francia frente a la reforma laboral. Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos. Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas, o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano. Y como dijera un suizo, no fue exactamente un francés, es el producto de un contrato social. La antidemocracia que lo eligió a usted. Es que ahí quedan muchas dudas. Habla de antidemocracia y ahí está él en el gobierno. Habla de los banqueros y por qué no hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, a las que realmente esta reforma los va a dejar en una posición bien compleja. Ahí sí no hace referencia. Es ideológico y es la narrativa de irse contra las oligarquías, las grandes empresas que son pocas, pero nunca hace referencia a esos pequeños empresarios. Nacho, Bueno. y eso que no le saqué pues unos apartes donde habla de las clases sociales, como usted lo menciona, vuelve al tema del racismo, vuelve al tema de la vicepresidenta, de su color de piel. En fin, él es bastante reiterativo en esos temas de clases sociales, de razas, de ricos y pobres, en fin. Vuelve a lo que lo lleva a la presidencia, entre comillas. Ese discurso de división. Dividir, Sí, dividir y gobierno. Bueno, ¿tenemos lo de Rusia? No, señor, todavía no, señor. ya lo vamos a tener. Ya lo Bueno, vamos a tener. entonces, porque es como el resumen del fin de semana. Vamos ya a lo que aconteció hoy. María Andrea, tiene usted la palabra porque creemos,
presentó su lista al Consejo. Sí, Nacho, pues fíjese que creemos este partido del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez fue la primera lista oficial que se presentó de los 21 aspirantes al Consejo de Medellín. Lo hicieron esta mañana bastante temprano. Esta lista está conformada por, mientras tanto, 7 mujeres, 13 hombres. Y digo mientras tanto porque falta una mujer que va a solucionar algunos temas laborales y con base en esto, pues entonces ya se convertirá en esa 8ª mujer aspirante. Lista y 13, abierta. Sí, Es va a decir, ser expliquémosle a los televidentes qué es lista abierta. una lista abierta es cuando cada uno de los candidatos va a tener un número asignado por la registraduría y si usted, digamos, está alineado con ese candidato o candidata, pues tendrá que señalar en el tarjetón el partido y el número. Muy bien. A diferencia de una lista cerrada que son los solamente 21 y usted vota nada más por el partido y mientras más votos tenga, ese Se partido va arrastrando en la más va arrastrando. De acuerdo Bien. al renglón en el que esté Sí. posicionado cada Bueno, uno de los siga, aspirantes. María Andrea. Entonces, Nacho, quiero que nos tomemos un momento porque en este ejercicio académico que estaremos haciendo para el tema de elecciones, pues vamos a mirar quiénes son estas 21 personas que están aspirando al Consejo de Medellín. Hay varios exfuncionarios de la alcaldía de Federico Gutiérrez y llamó la atención algo acá bien importante. Nacho, vamos con la primera imagen, por favor, Wendy. Porque fíjese que Andrés Tobón, que era uno de los que estaba aspirando a la alcaldía de Medellín, pues aparece en la lista del Consejo. Entonces está Alejandro de Bedut, él tiene 33 años y fue en su momento secretario de Desarrollo Económico. Está Andrés Tobón, tiene 32 años, él es secretario de Seguridad. Camila Gaviria, 28 años, fue exdirectora de Buen Comienzo. Ellos, cuando digo exsecretario, son de Federico Gutiérrez. Camilo Velázquez, de 28 años, es administrador de talento humano. Está el señor Damián Pérez, ingeniero informático. No tengo dato de la edad del señor Damián. Daniel Zapata, administrador hotelero. Eduardo Silva, actualmente es el presidente del Cúcuta Deportivo. Vamos entonces con la otra imagen. Freddy Asprilla es artista hip hop, líder social. La señora Gloria Street Piedrahíta también trabajó en la alcaldía de Medellín. Ella se destacó liderando procesos para el Centro de Bienestar Animal La Perla. Está el señor José Alejandro González, gerente de viajes Veracruz. Juan Carlos de la Cuesta, José lo debe conocer bastante. Presidente Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores. Gracias, José. Juliana Montoya, 22 años, abogada y creadora de contenido, en otras palabras, influencer. Juliet Estela Ríos, 49 años, es representante de los silleteros de Santa Elena. La señora Melisa Medina tiene 27 años, es administradora de empresas y se dedica a crear contenido, es decir, es influencer. Y la siguiente, la última imagen, tenemos a estos 6. Paulina Suárez, exsecretaria de Inclusión y Familias de Medellín. Al señor Santiago Narváez, ingeniero de producción. Santiago Perdomo, tiene 32 años, politólogo, fue edil también de la comuna Belén. Sara Restrepo, es médica veterinaria. Sebastián Giraldo, tiene 20 años, es estudiante de Derecho. Y la señora Wendy Gaviria, administradora de Ciencias Humanas. Como verá, Nacho, hay un asunto en común entre todos esos 21 aspirantes. Todos son profesionales, la gran mayoría de ellos bastante jóvenes, pues no pasan de los 40 años. Y muchos también tienen ya experiencia en el sector público. Cuando aparece entonces Andrés Tobón acá en esta lista del Consejo de Medellín, pues le preguntábamos a Federico Gutiérrez, bueno, entonces, ¿para cuándo su aspiración o no, también aspiración a la alcaldía de Medellín? Y si creemos, también va a acompañar a algunos de los candidatos a la gobernación de Antioquia, y esto nos contestó. Hay muchas señales que están dadas. Yo espero en los próximos días poder darle una noticia a la ciudad, pero lo que sí le digo a la gente es que estamos pensando en trabajar unidos, y yo llamo a la unidad a muchos sectores políticos, sociales, ciudadanos, para que nos juntemos y para que trabajemos por Medellín, para que recuperemos el desastre en el que la han dejado. ¿Apoyaremos un candidato a la gobernación? Por supuesto que sí. Estamos esperando algunas de esas definiciones. En esas coaliciones que se han venido formando, cómo poder tener un buen candidato único que pueda empezar también a trabajar por Antioquia y que se pueda hacer de la mano de diferentes movimientos. Nacho, esto fue a las 7:30 de la mañana y justo al frente del edificio EPM, precisamente hoy, cuando se discutió también lo del Consejo de Medellín, y pues Federico Gutiérrez también envió un mensaje frente a esto de por qué estos aspirantes. Que el Consejo de Medellín merece ser renovado. Con contadas excepciones, el Consejo de Medellín ha cuidado a la ciudad durante estos 4 años. Ha sido permisivo, por decirlo menos. Ha sido alcahueta
con la administración municipal que hoy mal gobierna a Medellín. No existirá mejor movilización social que salir a votar de manera masiva en octubre para comenzar a recuperar el país. Nos llevan por mal rumbo. Ninguno de ellos ha sido concejal, todos son nuevos aspirantes al consejo, hasta buena esa renovación. Bien, la política nueva. Bueno, ¿qué más dijo don Federico Gutiérrez Duber? Nacho, pues mire, se le preguntó sobre unas amenazas que él manifestó en algún momento. Había sido víctima el partido Creemos, algunas personas de este partido, y él incluso, en algunos sectores de la ciudad de Medellín, donde aparentemente o presuntamente más bien, pues estarían algunos grupos criminales indicando que no deben dejar entrar al candidato Federico Gutiérrez. Ya hay advertencias en muchas comunas y en algunos corregimientos de Medellín donde rumoran y dicen que la orden de esta estructura es que nadie de mi equipo y menos yo puede entrar a los diferentes territorios. Pero yo les digo algo, yo no le he tenido nunca miedo a esos sicarios. Y así lo demostré cuando fui alcalde y así hicimos también la campaña presidencial. Cuando llegamos a los territorios amenazados por Clan del Golfo, disidencias FARC, ELN, por Caparros, por todas estas estructuras, Águilas Negras. Hoy, todos esos, ¿quiénes son? Los amigos del gobierno. Mañana le voy a traer unas notas muy especiales, sobre todo para usted, las voy a ir a grabar. Porque seguimos en el Consejo con el debate de los 200, de los 300.000 millones de pesos, en fin. 330. Y resulta que me puse a investigar y me encontré unas cosas bastante sorprendentes, así que mañana no se pierdan el programa. ¿Qué pasó hoy en el Consejo? Pues este sexto debate que se desarrolló esta mañana va a tener séptimo debate, Nacho. Esto está más largo que una semana. Rápido y Furioso 10. Pues mire, lo que pasa es que esta mañana el debate empezó a las 8:30 de la mañana, terminó hacia las 3 de la tarde, fueron un poco más de 6 horas, hubo argumentos del gerente de Empresas Públicas, Jorge Andrés Carrillo, argumentos de Óscar Andrés Hurtado, usted dio la cifra, 330.000 millones de pesos es lo que se espera que se apruebe para desarrollar proyectos de la alcaldía. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, esta mañana en Consejo de Gobierno le pidió a los concejales que aprobaran este dinero. Se iba a votar proyecto a proyecto. Hubo momento también para las alegorías, y aquí voy a hacer un paréntesis porque me parece importante mostrarlo. El concejal Daniel Duque, quien desde el momento uno se ha opuesto a estas transferencias, lo que mostró fue un instante donde dijo, bueno, no exprimamos más a EPM, y se apalancó en lo que en su momento dijo el alcalde Daniel Quintero Calle cuando una vez asistió al Consejo de Medellín y llevó el queso. Lo que decía Daniel Duque es, mire, no exprimamos más a EPM, le dio un vaso de jugo de naranja al gerente y un vaso de jugo de naranja al secretario de Hacienda, quienes, pues por supuesto, no se lo tomaron y lo dejaron a un lado. Al final, cuando iban a votar, pues pasó algo, y es que el concejal Julio González Villa, debo decirlo como opinión personal, es un concejal bastante hábil, porque cuando iban a votar, los concejales que deben de votar son los concejales que están en la comisión primera y segunda. Este proyecto, cuando iban a votar, pues no estaba firmado por la concejal Aura Marleni Arcila, por lo que el concejal Julio González advirtió y dijo, un momento, aquí no se puede hacer la votación porque esto no está firmado por la concejal, y es que el Consejo de Estado ya le respondió a la concejal Aura Marleni Arcila y le dijo, señora concejal, no hay aclaraciones que hacer frente al fallo que emitimos donde usted pierde la curul, porque usted no está preguntando ninguna duda, por lo tanto se tiene que proceder. El secretario del Consejo de Medellín está esperando entonces que le notifiquen. En este sentido, la señora Aura Marleni Arcila tendría que dejar su curul inmediatamente, entraría entonces Carlos el Flaco Mejía para proceder a hacer la votación, es decir, se espera un séptimo debate. O séptimo debate no, Nacho, una séptima sesión, porque ya se socializó lo suficiente, demasiada ilustración, solamente se tienen que sentar a votar. Nacho, el circo en el que nos volvieron el Consejo, vuelvo y le repito, pero desde 2 episodios. Uno, el queso que nos mencionó María Andrea, y el otro, la presencia de Santiago Jaramillo. Ahí eso se volvió... No, después en el así. pasado. Pero mañana le voy a traer datos curiosos para que veamos si este sí es el debate o realmente deberíamos estar concentrados en otra cosa. Bueno, doctora Alarcón, vámonos aquí más entre... No, voy con usted para relajarme un poco. El rojo ya está en Brasil. Ya está en Brasil, Nacho. Para el partido de Copa Libertadores, para los que pensaron que el Medellín había salido de vacaciones, pues no, Medellín no ha salido de vacaciones. Tiene un reto importantísimo y es buscar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Actualmente en el grupo B es primero. Ojo, el ser primero no lo clasifica.
como mínimo necesita el Medellín un empate en territorio brasilero ante el Internacional de Porto Alegre. El empate le garantiza la clasificación a la siguiente ronda. ¿Qué puede pasar en todos los escenarios posibles, Nacho? Si no empata, si llega a perder el Deportivo Independiente Medellín y gana el Nacional de Uruguay, el cuadro rojo de Antioquia no solamente pierde la punta del grupo, sino la segunda casilla. Por ende, quedaría para disputar Copa Sudamericana para el próximo semestre. El Deportivo Independiente Medellín continúa con el proceso de Botero, pero esperando a poder darle rumbo a la dirección técnica para el siguiente semestre. Contextualícenos, que fue la otra que nos quedó faltando, que lo que pasa en Rusia en la actualidad con el grupo El grupo Wagner. Mire, este fin de semana se suscitaron una serie de sucesos, valga la cacofonía y la redundancia, que tuvieron lugar en Rusia, que llamaron la atención e incluso se habló de que se pudiese estar tratando de un posible golpe de Estado por las diferentes reuniones que se tuvo. Entendamos qué es este grupo, cómo nace todo esto y les voy a pedir a mis compañeros de máster que empecemos con este informe especial. Miremos qué es el grupo Wagner, esa primera imagen que tenemos para que nos contextualicemos. Es un grupo que oficialmente, Nacho, es llamado el PMC Wagner y se describe a sí mismo como una, abro comillas, compañía militar privada. Han estado peleando del lado ruso aproximadamente desde el 2014, respaldando las fuerzas separatistas prorrusas que se encuentran en Ucrania. Inicialmente se hablaba de una organización secreta que contaba con aproximadamente 5.000 hombres y en su momento operaban entre África y el Oriente Medio. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes hacen parte de esto? En la actualidad, y de acuerdo con el ministro de Defensa del Reino Unido, abro comillas, es casi seguro que Wagner está comandada ahora por 50.000 combatientes en Ucrania y se han convertido en un componente clave en la campaña de Ucrania, cierro comilla. De acuerdo también con las investigaciones que se tienen a nivel internacional, en su mayoría esos combatientes serían veteranos de los regimientos de élite y fuerzas especiales de Rusia. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a principios de este año, incluso habló que alrededor del 80% de esas tropas en Ucrania habían salido de las prisiones. Y aunque las fuerzas mercenarias en Rusia son ilegales, este grupo Wagner se registró como una empresa en el 2022, una maniobra legal que le ha permitido incluso abrir una nueva sede que tienen en San Petersburgo. ¿Quién es su líder y por qué es tan importante? Evgeny Prigozhin. Él es el fundador de este grupo y se le ha conocido como el chef de Putin. Él nació el 1 de junio del 61 en San Petersburgo. Estuvo detenido, fue a prisión por primera vez en 1979. Fue condenado a 12 años de prisión en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Solo alcanzó a pagar 9 de esos años. Amasó una gran fortuna cuando salió de la cárcel por sus cadenas de restaurantes de élite, que lo ubicó como uno de los 100 hombres más ricos de toda Rusia. Es amigo personal de Vladimir Putin gracias a esa cadena de restaurantes, pero también ha sido conocido en Rusia e internacionalmente por los contratos que tiene con el gobierno ruso, entre ellos suministro de alimentos a agencias para el manejo de emergencias, alimentos a escuelas de Moscú, alimentos a las Fuerzas Armadas, desde el 2014 servicios de limpieza a establecimientos militares, desde el 2015 está con viviendas y servicios comunales y desde el 2016 está en reparación e instalación de los dependientes de los ministros de defensa. ¿Pero qué tiene que ver él con la guerra? Este hombre que ustedes están viendo en pantallas, en el 2010, creó una élite, un comando de personas que a través de Internet interfirieron, de acuerdo a sus propias palabras, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los trolls, y creó un ejército de internautas que se dedicaban a emitir, crear, publicar y compartir propaganda política durante esas elecciones. Desde ahí viene comandando no solo un batallón de personas que están en el Internet, sino también ha creado ese batallón de personas que lo han seguido a lo largo de lo que hoy estamos conociendo como el Grupo Wagner. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana y por qué estamos hablando de ellos? El pasado sábado 24 de junio, tropas de Wagner marcharon hacia Moscú, capital de Rusia, desobedeciendo órdenes de los altos mandos militares de las fuerzas rusas, un acto que fue catalogado como una traición por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por su parte, Prigozhin aseveró que esta toma no era un golpe militar, sino una marcha por la justicia y exigían la salida del ministro de la Defensa de Rusia.
36 horas después de esta confrontación se acordó un trato que llevaría a Prigozhin a Bielorrusia, calmó los ánimos, evitó ese llamado golpe de Estado y el Kremlin, como resultado de la negociación que había resultado, dijo que él no sería procesado y tampoco lo serían sus tropas. Eso sí, quienes deseen abandonar las tropas y unirse a los ejércitos de las Fuerzas Armadas rusas regulares podrán hacerlo con ciertos condicionamientos que les permitan moverse por toda Rusia, Nacho. Pero este personaje no estaba como en contra de la invasión a Ucrania, porque él retomó Gerson o alguna de estas ciudades y creo que el gobierno ruso los dejó abandonados o tuvo varias bajas. Él Entonces está muy peleó molesto. siempre del lado ruso, Nacho, pero hay ciertas determinaciones que están siendo tomadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia con esas invasiones que él no está de acuerdo con eso y tiene que ver con esa sensación de que llegamos y nos abandonaron, como usted lo decía, y de ahí nació la determinación de ir a tomarse la capital, Moscú. En esa caminata que estaban haciendo, incluso en la imagen que nosotros mostrábamos, en tanques de guerra llegaron hasta la capital a 200 kilómetros, a 200 metros Con aproximadamente. un agravante, que los estaban aplaudiendo en diferentes poblaciones por donde pasaron. Pues la gente Eran bien recibidos. Bien recibidos. Lo cierto es que Nacho es un grupo de se mercenarios. estarán cansando en la población rusa con esta invasión que realizaron. Puede ser. Bien Usted complejo. sabe que una cosa es lo que sean A las ver qué poblaciones y pasa. otra los dirigentes. Muy bien, muchas gracias por el informe. Durarley, ¿cómo así, hombre? ¿Qué le pasó al guarda de tránsito, hombre? Nacho, mire, qué hecho tan desafortunado, y es que vienen investigando la muerte de un guarda de tránsito. Él pues se llamaba Santiago Tascón Román. Desafortunadamente fue asesinado durante el fin de semana acá en la ciudad de Medellín. Están investigando si se trataría de un hecho por hurtarle algunas de sus pertenencias, pese a que en el lugar quedó la motocicleta y las pertenencias, o si se trata de algún otro hecho allí por parte pues, de los delincuentes y este guarda de tránsito, quien tenía 22 años y llevaba 14 meses trabajando en la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín. Pues Nacho, las autoridades indicaron que ya se está desplegando allí todo el personal de la SIJIN precisamente para determinar las causas. Se habla de unos hombres en motocicletas que lo venían siguiendo y quienes desafortunadamente pues acabaron con su vida. Les hablamos del aguacero tan torrencial que cayó este fin de semana y esto generó, pensaría yo, ese cierre de vía. Sí, Nacho, así es, un derrumbe allí entre Barbosa y Cisneros debido al fuerte aguacero de las últimas horas, allí, o más bien del fin de semana, hacia el norte del Valle de Aburrá. Y no solamente un derrumbe, Nacho, también una casa que tuvo que ser evacuada porque las varias quebradas se crecieron, entre ellas la quebrada Buga, Graciano y La Peña, que causaron grandes inundaciones y que se llevaron una de esas quebradas. Hasta el mediodía, Nacho, estuvo cerrada la vía, pero ya el DAGRED pues informó que fue habilitado allí el paso a un carril, pues están ya abriendo o quitando más bien todo este material. Antes de irme a la pausa, hacer ingresar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué pasó con la clase media? Nacho, qué pelea tan impresionante por ese tema. Determinar qué es la clase media colombiana, a partir de cuántos salarios, cuánto le ingresa a una persona per cápita de la clase media, fue la pelea, fue el florero de Llorente, si se quiere, entre las congresistas, las representantes a la Cámara, Katy Jubinao y María Fernanda Carrascal, quien es coordinadora y ponente de la reforma laboral y quienes han venido en un encontronazo bastante fuerte en el ring de Twitter. Las estamos viendo en pantalla, Nacho, resulta, y se lo voy a intentar dar lo más resumido posible. Le voy a leer este trino. Cerca del 30% de la población en Colombia es clase media, con ingresos desde 700.000 pesos hasta 3.700.000 al mes. Es la verdadera clase trabajadora que paga impuestos y sostiene parte de la economía, porque el presidente califica de arribistas injusto y peligroso, manifestó la representante Jubinao. Ese trino, Nacho, fue el trino de Llorente, fue lo que desató la batalla, porque decían que cómo podemos decir que alguien puede estar en la clase media ganando 700.000 pesos. Todo tipo de respuestas. Jubinao se defendía diciendo, primero son cifras del DANI y segundo estamos diciendo cifras per cápita, no por familia. Para que una familia sea catalogada, varios de sus integrantes, es decir, per cápita, deben tener esos ingresos de 700.000 pesos, que sumados será una cifra diferente. Pero Nacho, el ring de batalla fue tan grande que hoy, esto empezó el sábado 24, se suspendió el domingo por el partido que se vivió en Bogotá. Incluso la representante María Fernanda Carrascal dijo que estaba apoyando al equipo Millonarios, pero hoy se volvió a retomar la discusión y en esa discusión María Fernanda Carrascal le decía, es una vergüenza escuchar a la representante Katy Jubinao hablando como habla la derecha colombiana.
A lo que Katy Jubinao le respondió, Nacho, es una vergüenza que ustedes no sean capaces de separar las decisiones, o mejor, las discusiones de las estadísticas de las posiciones personales. Mejor dicho, Nacho, establecer qué es la clase media colombiana, aún con estadísticas del DANE, se convirtió en una batalla en Colombia. Ay, 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 peleas de políticos, en esto hemos caído. Bueno, venga, la tristeza de cerrar el semestre en el Atanasio Girardot es la pérdida nacional. De Nacional, sí, señor. Perfecto. El rojo ya está en Brasil, Luis Díaz estrenará número en el Liverpool. Sí, señor, ¿Y Nacho. qué numerito le van a poner? ¿No? Nacho viene para la próxima temporada la camiseta del colombiano con el número 7, está manejando la número 23. El tema es que Müller, que es uno de los jugadores históricos, digamos, de Liverpool, ya con varios años y varias temporadas, sale del equipo rojo con destino al Brighton. Y Luis Díaz va a heredar justamente la camiseta que ustedes ven en pantalla, la número 7, va a ser el nuevo número referencial para el colombiano en el ataque del Liverpool, que recordemos que para esta temporada no va a estar en Champions, sino en Europa League. Vamos a ligar dos noticias para irnos a la pausa. ¿Qué dijo Luis Fernando Suárez? Nacho, mire, pues publicó un panfleto donde presuntamente las autodefensas gaitanistas de Colombia están amenazando, como lo dijo para él, al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, porque él ha venido siendo muy insistente en el tema del incremento de los grupos armados en la región, en el departamento y, por supuesto, el no cumplimiento del cese de hostilidades por parte de varios grupos armados ilegales. Y Luis Fernando Suárez, mire, publicó el panfleto que tiene 4 puntos y incluso donde hablan las autodefensas gaitanistas diciendo que están respetando incluso a la política en Colombia y que se está permitiendo hacer proselitismo a todos los candidatos. Se le preguntó al gobernador de Antioquia sobre estas amenazas por parte del Clan del Golfo y esto fue lo que dijo el gobernador. El día sábado que estuve reunido con el comisionado de paz, con el ministro de Defensa, conocieron de este panfleto y de lo que ello conlleva, y yo aspiro a que ellos hagan la evaluación. El comisionado dijo que eso era una violación a la libertad de expresión, yo creo que lo es, pues entonces que tomen las medidas, es la responsabilidad de ellos, la responsabilidad mía es seguir adelante. José, pero el repunte no fue tanto. Eso pues arrancó para arriba, pero en última se terminó otra vez estable. Nacho, no fue tanto, pero recuerde que estábamos hablando de dólar por debajo de los 4.100, ya hoy alcanzó a tocar los 4.200, se promedió a 4.172 y gran parte de la jornada se negoció por encima de los 4.150. Prácticamente por debajo se negoció muy poco. Están negados los tenis de María Andrea. No, yo pienso Negado, que... no, entre Estamos en un momento... Yo pienso que si no los compra ya, de pronto es que les toca... 3.827 nos los vamos a comprar. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Saludamos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Guillermo Vélez, columnista, economista, hombre que sabe bastante de muchos temas. Bienvenido, ¿cómo me le va? Nacho, bien, bien ustedes. Me gusta mucho saludarlos a los Joses, María Andrea y Duber. Y Duber. Es un placer estar ya con le ustedes cambiamos aquí. el nombre, ya lo bajamos Duber Arley, es más sonoro, ¿no le parece a Duber usted? Arley, el bonito nombre. El bonito nombre. Me gusta. Sí, yo Duber, ¿usted por qué no me cree? Nacho, yo le creo. Mire, yo quiero arrancar con un tema para después meternos en el tema político porque usted conoce bastante sobre esto. Se habla de un fenómeno del niño. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Cómo ve usted todo ese sistema eléctrico del país? A ver, hombre, nosotros tenemos una potencia instalada, tenemos 17.500 megavatios de potencia instalada. Hay unos 11.500 hídricos, unos 5.000 térmicos y lo otro pues son cositas eólicas y solares que eso no aporta mucho. Yo espero que las térmicas estén bien, estén funcionando, tengan sus combustibles y empiecen a aportar cuando se requiera. Entonces, creo que si el niño es muy fuerte, si es muy prolongado, podría haber un riesgo de racionamiento. Pero en principio creo
creo que el parque térmico que tenemos nos permite superar una situación de crisis. Muy bien. Obviamente, las térmicas, contra las térmicas sale mucho la gente, ¿sí? Pero las térmicas dan una cosa que se llama firmeza. Los sistemas eléctricos tienen que tener esa firmeza. Miren, Nacho, lo que ocurrió a los alemanes, que tuvieron que volver a poner a funcionar sus térmicas a carbón cuando vino la crisis de Rusia y el asunto del gas. Entonces, uno no usa las térmicas porque le gusta ensuciar el ambiente, ¿sí? Como cree gente que no sabe del asunto. La ministra odia las térmicas. Ahora va a tener que decir, benditas sean las térmicas que nos van a permitir superar una eventual crisis de hidráulica, pues, de escasez hidrológica. Habló usted de la ministra. La ministra en días recientes habló que ese fondo para la estabilización o el fondo de subsidio para los estratos 1, 2 y 3 se acabó. Y yo le pregunto a usted, ¿y es que los estratos 4, 5 y 6 no pagan para solventar este subsidio? Me quedé sin entender ese asunto. Nacho, hasta hace un tiempo era un subsidio cruzado. Y entonces básicamente los estratos 4, 5, 6, el comercio y la industria pagaban un sobreprecio que permitía subsidiar eso. Y el aporte, el faltante, digamos, era relativamente poco. Sí. Entonces ese salía del presupuesto nacional. En un momento dado se tomó la decisión de que la industria se le quitaba ese sobrecosto. Entonces el hueco se hizo más grande. Los gobiernos habían venido dando esos subsidios, haciendo esos aportes. Eso era del orden de 2 billones de pesos. Ahora, no es representativo en el presupuesto. No es muy grande. Y además los impuestos que da el sector eléctrico son del orden de 8 billones de pesos anuales. Entonces el saldo se cruzaba, sí. Se cruzaba. Entonces, o sea, pasé de ganarme 8 a ganarme 6. Exactamente. Muy bien. Entonces, yo no veo por qué salgan con eso, con que ahora no hay con qué hacer ese complemento, pues, al faltante del fondo de subsidio. ¿Y entonces dónde van a sacar esa plata? ¿O entonces van a subir la energía eléctrica a los estratos 1, 2 y 3? ¿O a los estratos 4, 5 y 6 les van a cobrar más? ¿Qué? No podrían hacerlo, Nacho, a menos que cambien la ley, porque el sobreprecio que pueden cobrarle a los estratos pues es el 20% del costo de referencia y eso se determina de acuerdo pues a metodologías que no se pueden cambiar arbitrariamente. Sí, bien pueda, termine. No. De manera que pues, tendrán que buscarlo de alguna parte o hay un punto que ese es importante. Por la ley 142, ¿sí? Y la ley eléctrica, las empresas no están obligadas a otorgar ese subsidio. Si los subsidios no llegan, las empresas podrían subir las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 para cubrir y no volverse inviables. ¿Por qué está tan costosa la energía en Colombia? Es que está disparada, o sea, es que no para de subir. Así pues nos digan que la frenaron aquí, pero no para de subir, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente, Nacho. Las tarifas de energía se indexan con el índice de precios al productor, El índice de precios al productor tiene componentes internacionales muy importantes. Había sido un buen indexador, porque a veces subía, a veces bajaba, entonces la tarifa tenía cierta estabilidad. De un par de años para acá, el índice de precios al productor empezó a crecer muy aceleradamente en virtud pues, de situaciones internacionales, ¿cierto? Y entonces eso es lo que le ha pegado mucho a la tarifa. Yo no he entendido por qué. Yo en algún momento dije, hombre, cambiemos el indexador y hay una forma de manejar eso técnicamente bien, pero a mí no me llama pues la ministra, pero yo podría indicarle cómo se hace y cómo puede manejar uno, desmontar esa indexación que está tan problemática. Don José, ¿o sigo? No, Nacho, me quedó una duda. Usted hablaba de más o menos 17.500 megavatios sí. de producción del parque.
¿Cuál es la demanda del país? Pero hay dos cosas. Un 17.500 megavatios de potencia de instalada. potencia máxima. Sí. La demanda máxima del país está por ahí en 11.000 megavatios. Pero el problema no es de potencia, uno no puede equivocarse en eso. Uno puede tener la máquina, pero si Pero no no hay tiene con el qué combustible para que la máquina funcione, entonces esa es la debilidad de los sistemas hidráulicos. Por eso hay que tener sistemas hidrotérmicos. No puede ir por ningún lado. Sistemas hidroeléctricos puros, tal vez Noruega, pero Noruega tiene Suecia y están integrados, entonces le da el soporte. Pero entonces es por eso, la demanda máxima es una cosa, pero si cae el agua, entonces se necesita el aporte de la generación térmica. Y que todo esté funcionando, porque en Hidroituango están las 2 turbinas, pero en ese momento no están funcionando las 2 turbinas a su capacidad. ¿qué sabe usted de los eso? No 600 sé, María megavatios. Andrea, si están funcionando o no las dos. No sé si haya Hay una que está en mantenimiento. ¿Otra vez? Mantenimiento, que una turbina que no lleva 6 meses ya está mantenimiento. Pero hay que en la decir, revisión de los 1.000 kilómetros. pero hay que decir que ese mantenimiento es por la recomendación, sí, porque se debe hacer a las 1.000 horas, a las 2.000, Sí, a las la 3.000, a las fase inicial debe 4.000. tener unos... Sí, hay que Hidroituango, hacerle ¿qué alguna ha cosa. sabido usted de Hidroituango? ¿Usted que ha sido tan...? Hombre, hace días no le sigo la pista a Hidroituango, pues vi que entraron a funcionar las 2 turbinas, eso muy bien. No gracias a la administración actual, sino a pesar de ellos, porque hicieron todo lo posible por sabotear el proyecto, ¿sí? Y ahí pues salió el proyecto, las 2 turbinas. Me parece que las otras unidades van a estar muy atrasadas, y eso sí podría, no ahora en el verano 23-24, pero sí en 24-25 generarnos algún faltante si no entran esas otras unidades. Muy bien. Antes de Sí, cambiar de bien, tema bien. de la energía, profesor Luis Guillermo, frente al tema de la congelación de tarifas de energía en los 125 municipios del departamento de Antioquia, pues decía el gerente de EPM que a partir de la factura de julio es cuando vamos a notar, o sea, las que están llegando ahorita a las casas, que vamos a notar realmente esa disminución. Para ampliar un poco ese tema del que tanto se ha hablado, que incluso la ministra Vélez también se refirió al asunto. Entonces, se congela a valor de mayo, según había explicado el gerente de EPM, pero entonces en octubre vuelve y aumenta y se cobraría entonces allí un retroactivo de estos meses que se dejaron de cobrar. Exacto, María Andrea. Eso no es un invento de estos, eso es una cosa vieja. Esa cosa apareció, si mal no recuerdo, justamente en los días de la pandemia, sí. del COVID, que había tanta dificultad en la gente. Entonces se les dijo a las empresas, apliquen, eso se llama una opción tarifaria. Entonces no incrementen ahora, ¿sí? Y vamos acumulando y incrementamos luego, ¿cierto? E incrementamos luego. El problema es que ese esquema está ahora muy complicado porque el indexador, que no se ha controlado, sigue muy alto. Entonces, pero la verdad de la congelación de tarifas es que es mentira. Ahora estos meses, es decir, yo creo que los usuarios de Medellín deben tener en enero un alza por ahí del 10, 12% para desatrasar eso, esa opción. Es decir, sí se congeló, pero no es que no se vaya a dejar de cobrar. No se deja de cobrar. A usted le congelan allá y queda debiendo. Eso. Por eso a los usuarios Le le congelan- deberían... Como los intereses bancarios en la época de la pandemia. Pues algo así, pero es que Sí. mire, es que eso es un descaro. Sí. Por ejemplo, a mí, ¿por qué me dicen? Hombre, es que eso es como uno ir a la tienda, ¿sí? Y le dicen, no, hoy no le vamos a cobrar tanto, si le vamos a cobrar menos, pero dentro de 6 meses nos paga eso. ¿Pero por qué? Yo no quiero que me congele la tarifa hoy. Eso es una cosa incluso arbitraria de cara al usuario, la tal opción tarifaria. Y ese indexador en realidad castiga mucho. Yo le pongo un ejemplo cercano. En la casa de mis papás la cuenta de servicio subió 30.000 pesos este mes y viven en un apartamento, no viven en una casa. No, es que está 30.000 pesos en un mes. Sí, está y mientras más bombillo apague usted, más sube. Más sube. Y vaya, cambie la nevera, la lavadora, no vuelva a planchar la ropa y bañe con agua fría y sigue para arriba. De no entender este asunto. ¿Cómo va viendo el panorama nacional? ¿Cómo vio usted esta frenada de las actuales reformas con el señor Gustavo Francisco Petro Urrego? Así es, lo pone usted Presidente. siempre. Hombre, no. El panorama
con el gobierno está pues muy interesante. Gustavo Francisco, si algo tiene, es quien distraiga y tire globos y ponga a hablar de otras cosas, ¿sí? Para que la gente se vaya olvidando de los problemas reales que tenemos con este gobierno. El primer problema, Nacho, es el de su legitimidad. Hace días salió la esposa del hijito a decir que habían metido plata de Santa López Sierra, el hombre Malboro, un hombre que fue condenado por narcotráfico, metió plata ahí. Eso no se ha aclarado. Gustavo Francisco salió a decir, no, es que yo no lo crié. No, eso no es una salida. Yo no crié a Nicolás y no sé lo que hace. Después vino el embajador de Venezuela, que lo volvieron a meter de embajador de Venezuela. El canciller, yo no sé, ese canciller le debería dar pena, hombre, yo renunciaría. Digo, no, es que es un drogadicto, ¿sí? Es un corrón drogadicto. Y le volvieron a nombrar el drogadicto. Ahora, Benedetti dijo, entraron 15.000 millones a esa campaña que no provinieron de empresarios. Eso le dijo a Vicky Dávila. De hecho, a una persona venezolana de alto cargo, este fin de semana salió a publicar a decir que sí, que él era testigo y que ese dinero lo habían enviado desde Venezuela. Gravísimo. Pero en todo caso, todavía sin considerar eso, Nacho, en el Consejo Nacional Electoral está la contabilidad de esa campaña y dice, gastos 31.000, créditos bancarios 30.000, 1.000 de donaciones, no están los 15.000 millones. Entonces es un problema. Este es un gobierno que tiene una sombra de ilegitimidad y quieren poner a hablar de otra cosa. Otro problema con este gobierno, hombre, este es un gobierno títere, un gobierno títere, este es un gobierno títere de Venezuela, títere de Cuba. Cuando Gustavo Francisco no está en Europa dando lora, está en Venezuela, ha ido 7, 8 veces a Venezuela a rendirle pleitesía a Maduro, pendiente de Cuba. Es un gobierno que sigue la orientación del Foro de Sao Paulo. Hace años la izquierda decía que éramos títeres del imperialismo yanqui. Pues ahora somos como títeres de Cuba, que volvió colonia a Venezuela y parece que nosotros nos quiere llevar por el mismo camino. Ojo, eso no se puede perder de vista. ¿Qué más hay? Otras cosas. La paz total. La paz total es un asunto aterrador. Ustedes se van con el ELN y el ELN dice que, bueno, empezamos, pero voy a seguir secuestrando, voy a seguir extorsionando y todo lo demás. Las otras bandas criminales que siguen haciendo lo mismo. El ejército paralizado. Y eso se llama paz total. Decir, la paz total, obviamente, si te van a robar y te dejan robar, si te extorsionan y pagar la extorsión, si te dicen que te vas a secuestrar y pagas el secuestro anticipado, pues seguramente no te violentan. Pero eso no es paz. La paz del esclavo. Los esclavos de Roma tenían paz antes de que se rebelaran con Espartaco. Ojo, es la paz que están impulsando y eso es muy grave para el país. Profesor Luis Guillermo, en ese punto de la paz total que se está negociando con el ELN, hablábamos ahora extracámaras que estaba allí también la Corte Constitucional. Estos diálogos que se llevan a cabo con el ELN se están haciendo a la luz de los protocolos de Ginebra, a la luz de la Constitución de 1991, pero entonces, ¿cómo entraría allí la Corte Constitucional para decir, ojo, se están pasando de la raya? Porque incluso el gobernador de Antioquia también ha señalado que se ha incrementado, se ha agravado el tema de la violencia debido a este proyecto de paz total. La Corte Constitucional no puede pronunciarse de momento, porque la Corte entra a hablar sobre la base de alguna ley que se apruebe. Los diálogos de La Habana deben, de La Habana, otra vez La Habana, deben concluir y deben llevar a un proyecto o de ley o de reforma constitucional que tendría que llegar al Congreso, ser aprobado por el Congreso y después pasaría a control constitucional. Entonces ahí veríamos cómo es la situación con relación a la Corte. Entonces ese es el punto, María Andrea. Es decir, que pueden seguir conversando, nos guste o no nos guste, sí, hasta es que hay haya una ley sí, que... hay una ley que permite hacer esas negociaciones. Entonces, el presidente... Es discrecional de presidencia. Sí, el presidente puede hacer eso. Ya lo que estaría... Y ya esa ley pasó control constitucional. Entonces, ya lo que se acuerde, pues eso sí tendría que ir en una ley aprobada por el Congreso y ya vendría un control constitucional a eso. Ese es otro punto interesante, pues, lo que ya sigue acá. ¿Qué más?
Hombre, lo otro es que con este gobierno, además de tener esa actitud tan laxa frente al crimen, es un gobierno que ha tirado la corrupción a niveles estratosféricos. Uno nunca había visto un manejo de la política, un manejo del Congreso tan odioso, pues, comprando conciencias, comprando al uno, comprando al otro, ¿cierto? Esto es un escándalo, un gobierno, pues, de gran corrupción. Y finalmente es un gobierno inepto. Es un gobierno inepto. Hombre, hicieron una adición presupuestal, ¿cierto? Metieron otros 16 billones de pesos, tenían 404 más 16 van a quedar en 422 billones de pesos. Y uno mira cómo van las ejecuciones presupuestales, ¿sí, Nacho? Y eso va como hacia el 30%, ¿cierto? Sobre todo en los temas de inversión. Entonces, rezagadas las ejecuciones presupuestales. Entonces, estamos metidos en la grande con este gobierno. Y de esto es de lo que debemos hablar. No, se va a decir cosas, Alemania, que le dio tristeza que cayera el muro de Berlín. Nos hace pasar vergüenzas. Pero eso es para poner a la gente a hablar de eso, en lugar distrayendo la atención de los puntos que le estoy señalando. Del punto de la entrada de dineros ilícitos no registrados a su campaña. Del punto de la relación de colonia que se está tejiendo con Cuba y Venezuela, de la paz total, que es una entrega, una claudicación frente al crimen. Esos temas son los que hay que debatir en el país. Pero digamos que, José. Qué pena, Nacho. No, bien pueda usted. Profe, el presidente mencionaba que él lo que quiere es un gran pacto social y que si no se hace ese pacto social que él está buscando, estamos condenados a la violencia. Habla también de esclavismo, habla también de que acá quieren que vuelvan y se establezcan en la sociedad quienes les ponen cadenas a los esclavos. ¿Cómo entender ese discurso? A mí me da mucho miedo. Pues yo le tengo pánico a Gustavo Francisco. Yo le tenía pánico cuando estaba fuera del gobierno, ahora sí que le tengo más, porque es que el poder presidencial es muy grande. Esos son amenazas, puras y simples amenazas. Y los presidentes tienen mucho poder. Nacho, aquí no hay empresa ni negocio que no esté sometido a la vigilancia de alguna superintendencia. Y los superintendentes son directos, empleados del presidente. Una superintendencia puede volver hilachas los sectores. Entonces es la amenaza, porque un superintendente saca un acto administrativo, por ejemplo, él decide, vamos a hacer la política de tierras. Entonces dice, voy a aplicar el artículo que permite decir que es una acción de interés social y es propio de unas tierras. Y eso no tiene validez. Pero mientras yo demando eso en el Consejo de Estado, es que el respeto al Estado de Derecho, debe ser innato. Es que no se debe estar violando el Estado de Derecho. Y a mí me da mucho miedo de que él viole. Estoy asustado con el asunto de La Guajira, que van a sacar, a declarar emergencia económica por lo de La Guajira. Sí. Hombre, ¿desde cuándo acá la crisis de La Guajira es un hecho sobreviniente? La Guajira está en crisis hace 200 años. 200 años. Pero no llegó el momento de meterle freno. Y entonces declarar crisis y hacer todas las acciones que haya que hacer allá en La Guajira para solucionar. Ya lo hizo Carlos Lleras. Carlos Lleras decretó, en ese tiempo no había emergencia económica, utilizó el artículo 120 y llegó con ese paquete. Y Santos hizo lo mismo, y hacen lo mismo, y van haciendo lo mismo. Entonces, ¿con qué se vendrán? No sé si por la vía de lo de La Guajira saldrán normas o cosas de esas. Ahí puede haber un coso interesante con la Corte Constitucional, María Andrea, porque la Corte Constitucional tendría que evaluar. Lo que se viene es interesante, lo de La Guajira es interesante. A ver ya si él está dispuesto a enfrentar, a golpear duro y a enfrentar la Constitución. Porque tendría que probar que lo de La Guajira son hechos sobrevinientes. ¿Qué significa eso de hechos sobrevinientes, profe? Un hecho sobreviniente es una inundación
que se vino. Algo que no se puede prever. El COVID. Mira que el presidente Duque utilizó la emergencia social y la emergencia económica para atender el COVID. Era un hecho sobreviviente. Profesor, pero también se habló que el presidente Juan Manuel Santos utilizó por el fenómeno del Niño también como hecho sobreviviente esa misma estrategia y que de hecho de eso se estaría pegando el presidente. ¿No son similares? Pero todavía no ha llegado. Pero Sobreviniente. Todavía no ha habido el Niño. Pero y también lo usó en 2010, cuando hubo una gran inundación. ¿Recuerdan que se llevó un montón de tierras y cosas de esas? Entonces se usó. Pero la Corte tiene que evaluar eso. Primero es lo primero que tiene que evaluar la Corte. Y lo segundo es si las cosas que salen, los decretos, que serían decretos con fuerza de ley, tienen relación, tienen conexión con el problema que supuestamente deben resolver. Este es un tema bien interesante, el que se viene con lo de La Guajira. Pero ¿a dónde puede terminar eso? No, lo de La Guajira es una cosa que tiene varios componentes. Primero, es el componente de propaganda para el gobierno. Él dice, ella quiere confrontar, yo me voy a ir a la zona marginal y voy a ayudar a La Guajira y todas esas cosas, ¿cierto? Que a La Guajira se le ha estado ayudando toda la vida. Toda la vida. La Guajira es un receptor de millones y millones de pesos de regalías del Sistema General de Participaciones. Lo que pasa es que los guajiros se equivocan más que los medellinenses a la hora de elegir los gobernantes. Entonces pone gente ahí que roba toda esa plata. En fin, allá hay una corrupción monstruosa, pero dinero en La Guajira no ha faltado. Pero entonces, ¿qué es lo que él quiere mostrar? Quiere mostrar que está haciendo esa cosa, ¿cierto? En primer lugar. Y poner a la gente a hablar de eso, centrar la atención en eso. Y no sé hasta dónde quiera llegar, si le da por tirar por la vía de la emergencia económica algunas de las cosas de los proyectos que tiene enredados. No sé si se atreva a tanto, pero sería interesante verlo. O sea que en otras palabras el temor suyo no es al estado de excepción, sino que ese estado de excepción se ha aprovechado por el que usted menciona, Gustavo Francisco Petro. Sí, claro. No, pero a mí me gusta lo que está pasando, porque él va a generar cada vez más tensión en el Estado de Derecho. Cada vez va a generar más enfrentamiento con las Cortes, cada vez se va a enfrentar más con la Fiscalía, con la Procuraduría, porque él está obsesionado por hacer esas cosas. Ya se le destruyó la alianza en el Congreso. Entonces, los meses que vienen van a ser de muchísima tensión en el panorama, pues, institucional. Permítame, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes con este análisis del actual gobierno. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia maestrías en educación para la inclusión con énfasis en políticas públicas o fundamentos de la docencia en lenguas extranjeras. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Estamos a un poco más de un mes de cumplir un año del actual gobierno. Arrancó con todas sus baterías con el Congreso. ¿Qué pasó? ¿En dónde se rompió toda esta relación del gobierno? También vimos una gran cantidad de cambios de ministros muy tempranamente, ya tal vez buscando personas más allegadas a su ideología. ¿Eso está bien o había que seguir conservando ese mix para que la cosa fuera más neutral? Hombre, él tuvo una oportunidad. Él tuvo una oportunidad de hacer un gobierno, digamos, más socialdemócrata. Él tuvo una oportunidad. Digamos, consiguió un economista pues de prestigio. A mí pues no me gusta Ocampo, pero llegaron y le moderaron la pretensión de la reforma tributaria. Recuerde que el programa decía que necesitaba 40 billones, redujeron eso, hicieron una reforma tributaria mala, porque castiga pues el ahorro. En fin, no voy a hablar de la reforma tributaria, pero aún así
Nacho, siendo una reforma tributaria mala, ¿sí?, podía haberse sostenido. En las otras reformas, la reforma de la salud, no, el sistema de salud colombiano no es una porquería, no lo es. Las comparaciones internacionales así lo muestran, y entonces se metió con eso y la gente entiende que ahí hay un error. Ahora, que hay cosas que mejorar, claro que hay que mejorar, pudo haber hecho esas mejorías. El tema pensional, en el tema pensional también hay cosas... ¿Pero por qué? Porque esto es ideológico. Yo creo, a ver, yo te voy a dar mi tesis, Nacho. Yo lo que creo es que, a ver, Gustavo Francisco es un marxista integral, como Fidel Castro, un caudillo del Foro de Sao Paulo, como Hugo Chávez. Y entonces su proyecto político es atornillarse en el poder. A 2026 él quiere buscar la forma de atornillarse. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la reforma tributaria? Coger un billetal. ¿Para qué? Para repartir plata. ¿Cuál es el objetivo de la reforma de la salud? Coger la plata de la salud y controlarla desde el Estado. ¿Cuál es el objetivo de la reforma pensional? Coger la plata de las pensiones y controlarla del gobierno y buscar con esos fondos y la plata que da el tema de la gasolina, que yo he criticado tanto porque no hay subsidio a la gasolina también. Entonces él esperaba recoger unos 100.000, 120.000 billones de pesos anuales para mantenerse en el poder hasta que y llegar a esa cosa. Él no quería hacer ninguna reforma, en el fondo no quería hacer ninguna reforma. Sí me hago entender. El tema, por ejemplo, pensional, Nacho, él coge dos cosas que se venían haciendo. Adulto mayor, hombre, nadie está en desacuerdo con adulto mayor, se le están dando 80, 100.000 pesos, aumentemos eso un poquito, con parte de esa plata que hizo la reforma tributaria, pero ahora él quiere decir que la plata de la reforma tributaria, no decía que la iba a dar, es que a las primeras líneas, ¿sí?, para que no delinquieran, o querrá dar la plata de la reforma tributaria para financiar el ELN. Con esa plata se podía coger adulto mayor. Beneficios económicos especiales, que eso también viene. Eso es una forma de ayudarle a la gente que cotiza, pero que luego no puede tener para el salario mínimo. Entonces era una especie de paripaso para garantizar esa pensión. Eso también se podía manejar, Nacho, con esa plata de la reforma tributaria. A eso nadie se opone. Hombre, cosas de atención en salud, nadie se opone a eso. Pero esta gente obstinada, las EPS han funcionado. En general, el sistema ha funcionado, es mejorable. El tema laboral, el problema no es lo que él dice. Hombre, sí, de pronto, pues paguemos esas horas nocturnas, eso es manejable, eso es manejable. Lo que es muy peligroso es el fortalecimiento del poder sindical. Los sindicatos quedan amos y señores de las relaciones laborales en el país. Eso es lo más grave de la reforma laboral. El sindicato tiene un poder muy grande y serían poderosos ya no los sindicatos de empresas, sino los de industria. Y sobre los de industria, las confederaciones. Porque una confederación, léase la CUT, si tiene el 10% de los trabajadores de una rama, podría presentar pliego de peticiones a todo un sector. No. Era muy grave lo que hay en la reforma laboral. No es que se le vaya a pagar una platica más a la señora de los tintos. No, es darle poder a la CUT, lo que había allí. Eso es lo que hay de trasfondo. Eso es lo que hay en el fondo. Es que esos son los otros artículos. Pero él saca los artículos ahí, pues, que son más bien... populistas. Pues no, incluso no es que sea populista. Yo de pronto digo, hombre, está bien. No, porque es que hace ver como una pelea entre el dueño de la empresa y la señora que de los usuarios. Y por eso entonces crea como esa tensión. Y está hablando mucho de esclavos. Y no es así. Y ya se ha dicho, Nacho, aquí la mayor parte de las empresas son pequeñas empresas y no tienen músculo para atender muchas de esas cosas. Pero eso también se podía negociar, Nacho. También se podía negociar. Uno dice, hombre, por encima de no sé cuánto, en fin, todo el tema de los costos adicionales, pero había dos problemas con esa reforma laboral. Lo del poder sindical y el contrato laboral, que se vuelve un matrimonio indisoluble, un patrimonio pues indisoluble, no, muy duro. Yo llevo casado pues
más de 40 años, pero indisoluble no quisiera, pero la eternidad no quisiera. Entonces, pues, eso sería la reforma laboral. Un matrimonio completamente indisoluble, aunque uno no le dé la gana. ¿Qué tanto aguanta una economía de un país si esas condiciones se dieran y esos poderes que usted dice de los sindicatos y ya llegar mucho más arriba? Pues hombre, Nacho, a ver, es que, mira, la gente, las empresas muy poderosas y la gente con mucha plata maneja situaciones en cualquier contexto. ¿Sí? Allá hay empresas poderosas en Venezuela y sobreviven y manejan. Sí. Y ahí están. Ahí está Polar. Y viven y pagan y tienen dolarizadas sus estados financieros. Pero los 4 o 5 millones de venezolanos son los que trabajan en las MIPYMES, en las pequeñas, que son los que exactamente, son los que se vienen. El grande sobrevive, pero los chiquitos se acaban. Es que los ricos viven bien en cualquier parte. Sí. Ahora, los que llevan de la RUME, este es otro punto importante, los que llevan de la RUME es la clase media. Esos 5 millones es clase media. Porque ¿qué hace un gobierno totalitario? Entonces tiene su oligarquía, que se alían con ellos, que les dan contrato, que les dará alianzas económicas y les permitirán hacer cosas en los límites pues, de lo económico y lo criminal. Y abajo hay una masa de gente muy pobre, sin muchas aspiraciones, sin muchas cosas, a la que le dan la cajita clap, ¿cierto? Y está más o menos contenta, y ve televisión y cosas de esas. Y la clase media, ¿sí? Que es la problemática, porque la clase media es la problemática siempre, entonces, pero es la fuerza de una sociedad. La clase media es un problema porque quiere estar arriba y no quiere estar abajo. Entonces la clase media es la que hace mover la sociedad, la que trata de meter empresas, la que trata de hacer cosas. Eso es lo que él quiere acabar. Clase media arribista, sí, pero eso es lo que le da fortaleza económica, lo que hace progresar una sociedad y no una sociedad estancada, ¿cierto? Los grandes monopolios económicos se acomodan, se acomodarían perfectamente a la nueva situación. Entonces es eso, Nacho. Permítame otra pausa, aquí nos quedamos callados. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Profesor Luis Guillermo Vélez, y pregunta, ¿qué tan fuertes están las instituciones? En su momento Uribe trató de pasar un referendo y no le pasó. Uribe tuvo muchos problemas de meterse con estos poderes de arriba. En la actualidad, ¿cómo podemos ver esa separación de poderes en Colombia? Hombre, yo creo, a mí me emocionó mucho el comunicado del 26 de febrero no se toca el micrófono de la Corte. Me emocionó mucho el comunicado del 26 de febrero o 24 de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Porque recuerde que lo que quería hacer Gustavo Francisco a diciembre del año pasado era sacar todos los primeras líneas a que pasaran Navidad en la calle. Y un juez de Popayán dijo, yo no lo suelto. Y a mí me emocionó ese juez y recordé, aún hay jueces en Berlín, ¿verdad? Aún hay jueces en Berlín. Eso es muy importante. Y luego vino la Corte y apoyó a sus jueces. Punto número 1, que es especialmente importante. ¿Qué más cosas importantes hay? Hombre, el fiscal estaba como un poco aplanado y tal, y se fue para Estados Unidos, habló allá y ya vino fortalecido. Pero tenemos fiscal hasta diciembre. Hasta febrero. Tenemos fiscal hasta febrero. Tenemos fiscal hasta que llegue hay mucho para hacer en ese tiempo, y él debe ser consciente que lo que no lo haga ahora, se lo hacen después a él. Sí. Entonces tiene que apurarse. Señor fiscal Barbosa, me gustó lo del fiscal, ha habido contrapesos, lo del Congreso fue interesante, la disolución de esa coalición fue muy buena. Ahora ese señor, ¿cómo es que llama el que pusieron de ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pero como un bobo, pues no consiguió sino los votos de las monjas ahí, de cristianas ahí, para manejar. El hombre está mal, ya el Congreso está muy complicado de manejar. Y en la medida en que
La marcha fue muy importante, Nacho. Por eso es que lo tiene también tan dolido a Gustavo Francisco. La marcha fue muy importante. Pero el presidente no le dio esa importancia, de hecho, diezmó Trinó, lo que se había trinó visto. diciendo que... Esa es la forma de darle importancia. Esa es la forma de darle importancia, querida Andrea. Es decir, son los riquitos, no sé qué, que sí más o menos fue bueno en Medellín, pero todas esas cosas. Es la forma de darle importancia. Él sabe, esa marcha fue importante. Y es importante para la gente. Y va a haber más marchas, tiene que haber más marchas. Entonces yo creo que aquí hay una convergencia. La gente va a ir perdiendo el miedo. Y eso es lo muy importante. ¿La Corte Constitucional será fundamental en este proceso? La Corte Constitucional puede llegar a jugar un papel muy importante cuando si se aprueban las reformas, porque tiene que hacerle control constitucional a eso. Y ya dijo una cosa que fue muy importante en su momento. Recuerde que una ley o un decreto tienen presunción de legalidad o de constitucionalidad, mientras la instancia correspondiente, que es en el caso de las leyes, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, en el caso de los decretos, la define sobre ella. Pero dijo, no, puedo declarar, suspender una ley hasta que me pronuncie de fondo si considero que puede tener efectos graves. Y eso es interesante. Me quedan 2 minuticos. ¿Qué se viene en el modelo, digamos, de maniobra desde el gobierno, desde Petro? ¿Va a cambiar su discurso? Si lo radicaliza más, de pronto perderá más aceptación en el país y ya lo tiene claro, se callará. ¿Qué se viene? No, yo lo veo radicalizándose. Radicalizando. Lo veo radicalizándose cada vez más, lo veo enfrentándose cada vez más a las instituciones, lo veo cometiendo cada vez más grandes errores. ¿Y eso lo asimilará el pueblo colombiano o usted cree que eso se irá perdiendo y todo se volverá parte del paisaje? Buena pregunta. Yo creo que la gente va a asimilar eso, se va a sentir cada vez más, la palabra, como se dice, empoderada, y va a salir cada vez más a las calles, a presionar a los partidos políticos, a los gremios, a respaldar a las cortes, a respaldar el ejército, a la policía y a las entidades de control, para que ejerzan sus funciones de control, vigilancia y contrapeso que hoy son fundamentales. Hay una palabra en Colombia que gusta mucho y creo que los colombianos la tenemos, la libertad. ¿Esto apunta a perder la libertad? Yo creo que sí, la libertad es el valor político supremo. Y la libertad, este gobierno quiere y busca acabar con la libertad económica. Y sin libertad económica no hay libertad política. La libertad es el valor político supremo. Todas las reformas son liberticidas. Quieren acabar con la libertad más importante del ser humano, de decidir qué hace con su propio trabajo, que es la propiedad más sagrada del individuo, Nacho, porque de ahí surgen todas las otras propiedades. La libertad de escoger tu médico, la libertad de escoger y decidir sobre tus ahorros pensionales. Esas libertades quieren acabar con ella y eso es sumamente grave. Sin esas libertades no habrá libertad política de ninguna naturaleza y lo perderemos todo. Pero el colombiano es consciente de eso y por eso de pronto ha cambiado un poco el pensamiento. Yo creo que la gente va siendo consciente cada vez más. Yo estaba en esa marcha y uno se encuentra, sí, Gustavo Francisco, es la clase media. Es clase media que jamás había salido a marchar. Muchos jamás habían estado en una marcha, pero están ahí porque quieren defender sus libertades. Se han sentido lesionados en sus libertades, Nacho. Entonces soy optimista. Aunque, Nacho, ahí también hay que abonar. En las de Petro, ¿quiénes van? Los sindicatos. El presidente convoca a los sindicatos y a los estudiantes, esos son los que asisten a esas marchas. Acá no convocaron a los sindicatos, pues va a otro sector de la sociedad. Mañana tocaremos el tema económico con otro invitado que conoce También bastante. fueron sindicatos. ¿También? A esta, sí, claro, también hay sindicatos. También hay sindicatos que también buscan la libertad. Mañana tendremos otro invitado bastante especial para hablar de temas económicos. Profe, Luis Guillermo Vélez, gracias por aceptarme la invitación. A que usted me llamó y me dijo, hombre, hace días que no me invita, invíteme. Invíteme, Nacho, invíteme. Claro que sí. Muchas gracias. Nacho. No, a ustedes, es grato siempre conversar con ustedes. Mañana nos vemos. Hasta luego.